Revelación del Espíritu de la verdad eterna. El reino eterno después de la muerte. Antes de nacer, nosotros los seres humanos a nivel espiritual siempre hemos sido eternos. Y después de la muerte continuaremos siendo eternos. Los seres humanos a nivel espiritual siempre estamos viviendo un eterno presente. Pero ¿qué pasa cuando morimos? Cuando morimos, el cuerpo se vuelve al polvo. Nuestra alma se separa del cuerpo en calidad de un cuerpo energético que continuará con vida en el más allá, mientras que el espíritu que es eterno vuelve al Padre que es eterno. Aunque el cuerpo muera y aunque el alma se separe del cuerpo, la esencia espiritual de lo que somos continuará siendo eterna. El cuerpo vuelve a la tierra. El alma ya separada del cuerpo va al reino, al inframundo de las almas desencarnadas, y el espíritu continuará viviendo un eterno presente en el reino de Dios. La eternidad no queda en un lugar específico. La eternidad es la esencia de toda la creación. Dios no vive en los cielos. La vida eterna prometida por Jesús de Nazaret no queda en unos cielos físicos, porque estos hacen parte de la creación. Ahora nos debemos de preguntar, ¿qué había antes de la creación? ¿O qué estaba haciendo Dios antes de la creación en las tinieblas eternas increadas, si no había nada creado? ¿O qué hacía Dios durante la no existencia de nada? Otra pregunta, ¿qué cosa hay fuera del universo? ¿O cuál es la esencia de la creación? Pues ese espacio vacío, eso es todo, no hay nada, tan solo tinieblas eternas, increadas a lo que se le llama Dios. La eternidad no son unos cielos luminosos en donde habitan entidades luminosas. Esto es un verdadero fraude religioso. No puede existir algo físico más allá del mundo físico. Antes de que existieran los tiempos, no existían los tiempos. Antes de que existieran las leyes físicas, no existían las leyes físicas. Y antes de que existiera la luz, no existía la luz. Por lo tanto, la esencia de la creación son las tinieblas eternas, y las mismas tinieblas eternas es el Dios eterno. Para poder conocer la naturaleza de Dios, primero debemos de conocer la naturaleza de la eternidad. Y para conocer la naturaleza de la eternidad, debemos de ir más allá de la creación. Y para lograrlo, nos debemos de imaginar por un instante de que no existe nada de lo creado, ni siquiera nosotros los seres humanos, de que no existen las leyes físicas, las luminarias del universo, de que no existe el tiempo ni el espacio y demás cosas creadas. El resultado final sería que todo es tinieblas, todo es espacio vacío, todo es increado. Esta definición sería la naturaleza de la eternidad, tinieblas increadas. Por lo tanto, la naturaleza de Dios sería la misma de la eternidad, tinieblas increadas sin principio ni fin. Ahora, ¿en dónde se encuentran las tinieblas increadas? Se encuentran más allá de todo lo creado, más allá del tiempo y el espacio, más allá de todo lo que emita luz.
Las tinieblas eternas se encuentran más allá de todas las entidades que llaman ángeles, santos, dioses o divinidades que emiten luz, incluyendo al mismo Satanás. Las tinieblas eternas no fueron creadas porque son la misma eternidad. Lo creado es todo lo energético y todo aquello que emita algún tipo de luz o que tenga movimiento o acción, o lo inerte que no emite luz. ¿De qué manera un Dios que es eterno e increado podría interactuar con el mundo creado? ¿O de qué manera podría afectar la historia? ¿O de qué manera podría escuchar las oraciones o las peticiones de los seres humanos? ¿De qué manera un Dios que es eterno y que se encuentra más allá del tiempo y el espacio podría interactuar con el mismo tiempo y el espacio? Después de estos breves interrogantes, el Espíritu de la verdad eterna va a revelar lo inefable, lo desconocido y sobrenatural. ¿Cómo? ¿En qué consiste la eternidad de Dios y en qué consiste la eternidad de los seres humanos? Si el diablo o Satanás, que es el que a nivel teológico, religioso, se le vincula con la oscuridad o las tinieblas, no existiera, entonces sobre el planeta Tierra jamás se estuviera hablando de la existencia de un Dios que tan solo es luz. Pues se vincula a Dios con la luz es porque existe un diablo de tinieblas. Por lo tanto, para que puedan existir en la mente de los seres humanos el concepto de un Dios, necesariamente tiene que existir un diablo. De ahí es que nace el concepto de la luz y la oscuridad a nivel espiritual. La lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre Cristo y el anticristo. El día como la luz, a menudo vinculada al bien, y la noche como la oscuridad vinculada al mal. Estos son contrastes metafóricos que se encuentran en todas las culturas alrededor del mundo desde los tiempos más antiguos. Pero en realidad, ¿qué es la luz y qué cosas son las tinieblas eternas? Existen dos clases de luz y dos clases de tinieblas. La luz y la oscuridad, que tiene que ver con el día y la noche, que están relacionadas a la creación física, y la luz y las tinieblas vinculadas a la existencia del bien y del mal. Se podría decir que Dios, antes de la creación, ha existido por siempre en un lugar increado, oscuro o de tinieblas, pues no podría haber existido siempre en un lugar en donde ya existiera la luz, debido a que la luz hace parte del tiempo y del espacio que fueron creados. Por lo tanto, Dios no es un ser de luz en términos de lo que significa la luz y la oscuridad. Dios es un ser de luz relacionado a una entidad espiritual eterna, que llama luz vinculada al bien, mientras que Satanás vendría a ser la entidad de oscuridad o de tinieblas que a nivel espiritual representa al mal. Las tinieblas relacionadas al mal o a Satanás nada tienen que ver con el espacio vacío increado que había antes de la creación, a lo que se le llama las tinieblas increadas. Las tinieblas eternas no hacen parte de lo que se le define como creación. Lo que sí hace parte de la creación es la luz y la oscuridad, cuando nos referimos a los tiempos del día y de la noche causados por las rotaciones relacionadas a la Tierra, la Luna y el Sol, que son las causantes de que exista el tiempo. Si Dios fuera luz, según como se entiende lo que es la luz física, entonces antes de la creación ya existía la luz y no hubiese sido necesario de que algún tipo de Dios la creara. La ausencia de la luz espiritual son las tinieblas espirituales. Antes de la creación no existía la luz en los cielos, por lo tanto Dios
moraba en las tinieblas eternas increadas. Esto significa que los cielos no es la eternidad para donde se van los espíritus o las almas desencarnadas de las personas después de la muerte. La luz y las tinieblas que podemos ver tan solo es una cuestión de física, mientras que la luz y las tinieblas que no podemos observar y que son invisibles son esencias espirituales. A nivel bíblico se encuentra escrito que la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, es a nivel espiritual y no a nivel carnal o físico. Los siguientes versículos bíblicos enseñan que las tinieblas espirituales están relacionadas con el mal y con Satanás, y la luz está relacionada con el bien y con Dios. Nada tiene que ver con que la luz sea fuente energética que emita algún tipo de luz asociado al color blanco y las tinieblas vinculadas al color negro. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Juan 1:4: en él estaba la vida y la vida era luz de los hombres. Juan 3:19: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Y Juan 8:12 dice: Jesús les dijo otra vez: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y por último, Hechos 26:18 dice: para que abras tus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. El Dios espiritual creador de la vida no es una entidad que pueda emitir algún tipo de luz física visible. Mientras que el diablo o Satanás y los mismos demonios o espíritus malignos, que son quienes representan las tinieblas espirituales, sí pueden emitir algún tipo de luz física visible ante los ojos de los seres humanos, porque se trata de entidades energéticas. Es todo lo contrario a lo que enseñan a nivel teológico los distintos líderes religiosos. La luz espiritual del Dios eterno se encuentra en calidad de esencia espiritual entre los seres humanos y el resto de la creación. Después de la muerte física de las personas, el espíritu no se va para ningún lugar de luz física, como si lo puede hacer el alma desencarnada, que se puede convertir en un cuerpo energético fantasmal que puede emitir algún tipo de luz. El descanso eterno se encuentra en las tinieblas eternas y no en la luz, por la sencilla razón de que Dios no reside en un mundo físico que emita luz. Los cielos hacen parte de la creación y emiten luz, como también se pueden ver. Por lo tanto, los cielos no es la eternidad a la que se refería Jesús de Nazaret. El mismo Jesús de Nazaret decía que a Dios nadie lo ha visto, y esto es porque a lo que llamamos luz es un espectro electromagnético que puede ser percibido por el ojo humano, y Dios no es un espectro electromagnético. Dios no está hecho de energías. Dios no emite luz fotónica como lo emiten los rayos solares. Dios no necesita la luz física para poder existir. Las tinieblas eternas son la luz espiritual del Creador. La luz y la oscuridad bíblica son metáforas. La luz que Dios creó es física y se puede ver, mientras que Dios es luz espiritual y no se puede ver, porque se trata de una luz espiritual que no se puede ver. A nivel bíblico, se menciona la luz espiritual para representar lo que es el bien, el amor, la bondad, la libertad, la salvación y la misma vida eterna. Mientras que la oscuridad o las tinieblas se mencionan para representar el mal, el sufrimiento, las injusticias, la condenación. Pero se mencionan de esta manera es para facilitarnos la mejor comprensión sobre los dos aspectos del bien y del mal.
Cuando exploramos nuestra propia naturaleza, la mayoría de las veces sentimos una profundización en la oscuridad. La oscuridad es fuente, es esencia, es el ser más íntimo, es la trascendencia, es la nada, es el vacío, es el misterio, es el lugar eterno después de la muerte, es la representación más fiel de lo que es Dios. La oscuridad es la sombra esencial protectora de la providencia. Jesús de Nazaret por lo regular oraba al Padre en las horas más oscuras. Y el libro del Apocalipsis fue escrito en una muy oscura cueva. Y en los relatos de la creación, antes de que Dios dijera hágase la luz, tan solo había tinieblas sobre la faz del abismo. Tinieblas es sinónimo de eternidad. Tinieblas es sinónimo de espíritu. Es sinónimo de Dios. Antes de lo que consideramos como creación, tan solo existía Dios. Tan solo existía la oscuridad o las tinieblas. Los cielos no puede ser aquel lugar religioso en donde mora el Dios eterno increado. Los cielos y la tierra, al igual que el Hades o el inframundo, son cosas energéticas que hacen parte de la creación. Dios no habita en ningún lugar del universo físico. Dios es la esencia de toda la creación. Lo eterno no puede tener un origen. No puede nacer, no puede envejecer, como tampoco puede morir. Lo eterno no puede tener sentimientos, no puede pensar, como tampoco puede hablar. Si los cielos quedan arriba y la tierra, al igual que el Hades o el inframundo, quedan abajo, se están mencionando ubicaciones muy precisas. Y si los cielos, escuchen bien, y si a los cielos pueden entrar seres vivos, al igual que pueden entrar cuerpos energéticos, es porque se trata de un lugar físico energético, dimensional, y no se trata de las tinieblas eternas que han existido por siempre desde antes de que sucedieran los episodios de la creación. Las entidades celestiales pueden descender de los cielos para encarnarse en la tierra, como también los seres humanos pueden ascender al cielo después de la muerte física en calidad de cuerpos energéticos fantasmales. Incluso algunas personas pueden ser raptadas vivas con el cuerpo físico, como en el caso de Elías y Enoc. El tiempo fue creado junto con el cielo. Por lo tanto, el cielo no es la eternidad y el Dios que vive en los cielos tampoco es eterno. Las almas de las personas que se van para el cielo después de la muerte tampoco son eternas. Los distintos líderes religiosos les prometen a sus creyentes que después de la muerte física el alma desencarnada se va para un lugar eterno llamado cielos. Pero esto jamás puede ser posible porque no se puede ir a la eternidad a un lugar que nunca ha sido eterno. Los cielos fueron creados hace apenas una millonésima parte de un segundo respecto a lo que de verdad es eterno. Los cielos es una creación física, no es un lugar increado eterno. Son cielos que también pueden ser destruidos según los relatos bíblicos. Dios no puede ser eterno y a la misma vez vivir en el tiempo siendo gobernado por las leyes físicas. El cielo o los cielos es un lugar cosmológico religioso, es decir, que es un lugar del cosmos, el cual hace parte de la creación, en donde habitan cuerpos energéticos a los cuales llaman Dios, ángeles, seres de luz o divinidades, y donde supuestamente habitan las almas desencarnadas de los seres humanos. Es simple, Dios no está en actividad dentro de la creación. Dios no está en actividad en los cielos como tampoco en la tierra. Dios sustenta a los seres humanos y al resto de las entidades vivientes con lo ya creado, y el sustento diario proviene de lo que produce la madre naturaleza. Los cielos en donde habitan los ángeles demonios junto al Dios extraterrestre gigante Elohim Jehová de los ejércitos no es la eternidad. Los cielos se pueden crear y también destruir, por lo tanto no es la eternidad, la cual jamás ha tenido un principio ni tendrá un fin. Un Dios creador que sea eterno
no puede salir de lo que es increado y eterno para ir a vivir luego en un lugar que hace parte de la creación. Escuchen con atención lo que dice la narración bíblica del Antiguo Testamento al respecto. Génesis 1:1. En el principio Jehová de los ejércitos creó el cielo y la tierra. Esto significa que el cielo y la tierra, junto al resto del universo, que hace parte de la creación física, tuvieron un principio o un origen. No son eternos. En Apocalipsis 4:11 se puede leer: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Un Dios que jamás ha tenido un principio, como jamás podrá tener un fin, no puede habitar en lugares físicos específicos que hagan parte de dicha creación, como son los cielos o las nubes. Ahora sí vamos a ver en dónde habita Jehová de los ejércitos, el Dios del Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 6:11. Entonces Salomón dijo: Jehová de los ejércitos ha dicho que él moraría en los densos nubarrones, en las tinieblas, y estas tinieblas son su escondedero. Por lo tanto, el Dios del Antiguo Testamento vive en nubarrones, nubes que hacen parte de la creación, por lo tanto no es un Dios eterno. También se encuentran bastantes referencias bíblicas que afirman que Jehová de los ejércitos, el Dios del Antiguo Testamento, habita en tabernáculos o templos, iglesias o catedrales, mientras que Jesús de Nazaret lo desmiente. Jesús de Nazaret dice que el Espíritu Santo de Dios habita dentro de los seres humanos. Jesús de Nazaret dice que su Padre es eterno y que nadie lo ha visto, que su Padre no habita en templos hechos por manos de hombres, y esto tiene lógica de ser, pues un Dios que siempre ha sido eterno no puede habitar en algo físico que haga parte de la creación. Se estaría dividiendo a sí mismo. Jesús de Nazaret promete el reino eterno de su Padre, que es el verdadero origen de la vida espiritual. Por lo tanto, las personas, cuando se mueran, jamás podrán ir de regreso a un lugar físico que fue creado y que se puede destruir, como son los cielos. Nehemías 9:6 dice: solo tú eres el Señor, tú creaste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Queda muy claro que todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el universo, incluidos los cielos y las nubes, hacen parte de la creación evolutiva. La creación tuvo un principio, no es eterna. Esto significa que los cielos no es la eternidad prometida por el Padre de Jesús de Nazaret. Los siguientes versículos bíblicos lo confirman. Salmos 89:11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que hay en él, tú los creaste. Y Salmos 125 dice: desde la antigüedad tú creaste la tierra y los cielos, son la obra de tus manos. Tanto el cielo como la tierra fueron creados para ser habitadas. Los cielos para ser habitadas por entidades extraterrestres mentales, a las cuales llaman dioses o divinidades, y la tierra para ser habitada por la raza humana. Son muchos los relatos que cuentan la historia de distintos dioses habitando en los cielos. Esta historia no es propia del Dios del Antiguo Testamento. Cuando las personas mueren, les dicen que esto ya se encuentra junto al Dios creador en los cielos, que ya se han ganado la vida eterna. Pero ¿cómo pretenden creer ustedes, los fanáticos religiosos, que un lugar que sea eterno, como el que les tienen prometido, sea un lugar que hace parte de la creación, como son los cielos, que tuvieron un origen o un principio? Entiéndase como cielos al espacio exterior en donde se mueven los astros. Es el mismo espacio celeste que rodea la tierra. La tierra se mueve a través de los cielos o del espacio vacío de las tinieblas. Ningún ser humano puede comprender la eternidad, debido a que la eternidad es incomprensible. En la eternidad no hay nada que entender, porque no hay nada que comprender. Dios
no está atado a la materia. Dios no tiene poder sobre el tiempo. Dios no puede escuchar las oraciones o las peticiones audibles mediante los gritos, rezos, alabanzas enloquecidas de los frenéticos y apasionados fanáticos religiosos. Dios no puede escuchar la mucha palabrería de las misas o de los sermones. Dios está ubicado más allá del tiempo y de nuestro mundo. Dios no puede venir a vivir a nuestro mundo físico porque dejaría de ser eterno. Dios es eterno y atemporal. Dios jamás se puede convertir en algo que sea físico, pasajero, temporal. Dios está ubicado en todo momento, en todas partes. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Esto lo decía Jesús de Nazaret. Dios está ubicado en toda la creación a la vez, como esencia espiritual y no como parte física de la creación. Por lo tanto, el Dios eterno no puede habitar en templos, en iglesias, arcas o tabernáculos. Dios ha existido en todos los tiempos, no vive en el tiempo. Dios no puede experimentar la sucesión del tiempo. Dios no tiene características, propiedades ni formas humanas. El tiempo está representado por la luz y las tinieblas están representadas por el no tiempo. No existe distancia alguna entre Dios y cualquier objeto creado, sea una galaxia, un planeta o un sol. Dios es la esencia de toda la creación y se encuentra en todos lados al mismo tiempo. Dios no puede aumentar o disminuir su tamaño porque lo eterno no tiene dimensiones. No se puede decir en dónde comienzan las tinieblas eternas o en dónde terminan. La eternidad no tiene límites. Dios no se puede mover de un lugar para otro y mucho menos puede viajar de la eternidad para venir a los cielos o a la tierra. Dios no tiene movimiento porque la eternidad no se puede mover. Dios no hace parte de lo que es eterno. Dios es toda la eternidad. Dios no está ubicado ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra porque dejaría de ser eterno e increado. El arriba y el abajo hace parte de la creación. El Dios eterno no se puede enojar como tampoco puede sentir ira o arrepentirse de su creación. El Dios eterno no puede amenazar con juicios finales. No es vengativo y no puede destruir su creación con agua como en el diluvio universal y mucho menos destruirla con fuego como en los episodios de Sodoma y Gomorra. Porque estos son elementos físicos y el Dios eterno no puede interactuar con su creación. De la eternidad no se puede estar entrando y saliendo, no seamos tan tontos e ingenuos. El Espíritu de la Verdad Eterna, Rubén López.